Mucha gente cree que comenzar el día es solo abrir los ojos, tomar café y seguir la rutina. Pero la verdad es que existen batallas invisibles que ya están esperando a cada uno de nosotros desde el amanecer. Y aquí está la paradoja. Mientras muchos se preocupan por la ropa que van a vestir o por las tareas que deben cumplir, pocos entienden que la mayor preparación sucede en el espíritu. Precisamente por eso tantos pasan el día cargando miedos, ansiedades e inseguridades sin darse cuenta de que podrían haber salido de casa blindados por una fuerza sobrenatural. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas enfrentan crisis enormes y aún así caminan con serenidad, mientras otras se derrumban frente a pequeños problemas? No es cuestión de suerte, sino de postura interior. Y aquí está la afirmación contraintuitiva. La verdadera fortaleza no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en las primeras horas del día. Hoy vas a descubrir cómo una oración basada en el Salmo 27 puede convertirse en tu mayor escudo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede transformar no solo tu mañana, sino la manera en que enfrentas toda tu vida de aquí en adelante. Él siempre decía que la verdadera protección no comienza en las puertas de la casa ni en el candado del portón, sino dentro del corazón que confía en Dios. Al invitar a alguien a cerrar los ojos, respirar profundo y sentir la presencia divina, no se trata de un gesto automático, sino de una inmersión consciente en aquel que es la fuente de toda seguridad. Es como cuando un niño toma la mano de su padre al cruzar la calle. No entiende todos los peligros, pero confía en esa mano firme. Así es la oración de la mañana basada en el Salmo 27, una declaración de fe que ilumina las primeras horas del día. Cuando alguien comienza proclamando «Jehová es mi luz y mi salvación», no está solo repitiendo palabras, sino levantando un escudo invisible contra el miedo que insiste en rondar. Y quien ya experimentó ese refugio espiritual sabe que nada es más poderoso que comenzar el día de esa manera. Él recordaba momentos en que la ansiedad casi le robaba la paz antes de salir a compromisos importantes. En esas horas, descubrió que no había mejor remedio que levantar la voz y declarar en oración que Dios es fortaleza frente a accidentes, enfermedades e incluso fuerzas que no se ven. Muchos piensan que la oración es solo un ritual religioso, pero quien ya ha orado con fe sabe que es como ponerse una armadura antes de la batalla diaria. Imagina a alguien que sale de casa sin protector solar en un día ardiente. Tarde o temprano, su cuerpo sentirá las consecuencias. De la misma manera, vivir sin oración expone la mente y el corazón a riesgos invisibles. Él aprendió a transformar cada amanecer en un momento de blindaje espiritual, no solo para sí mismo, sino también para los que ama. Al incluir a familia y amigos en esa intercesión, percibió que la paz se expande como ondas en un lago tranquilo. Él siempre contaba a sus oyentes que la oración de protección no era una práctica aislada, sino una herencia que podía transmitirse. Al declarar bendiciones sobre hijos, cónyuge, padres e incluso compañeros de trabajo, percibía que estaba construyendo un muro colectivo de seguridad. Era como colocar a cada ser querido dentro de un refugio contra tormentas inesperadas. Y, curiosamente, cuanto más se preocupaba por el bienestar de los demás, más percibía su propia alma fortalecida. Esa dimensión de la oración transforma el corazón egoísta en un corazón generoso, que entiende que todos enfrentan peligros y necesitan cobertura espiritual. Es en ese punto cuando la fe se vuelve práctica, porque no se limita a frases bonitas, sino que se traduce en intercesión real. Y quien vive así descubre que la Biblia no cuenta solo historias antiguas de protección, sino que revela ejemplos vivos que siguen siendo actuales.
Y precisamente esos ejemplos son el puente natural para el próximo aprendizaje. A él le gustaba recordar que, cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, la escena parecía un final trágico anunciado. Al fin y al cabo, ¿quién sobrevive rodeado de depredadores hambrientos? Pero la Escritura muestra que Dios cerró la boca de aquellos animales, transformando una sentencia de muerte en un testimonio de vida. Eso revela algo profundo. Muchas veces, las situaciones que parecen imposibles son justamente el escenario donde la protección divina se manifiesta. ¿Cuántas veces alguien se ha sentido rodeado de leones? Problemas en el trabajo, presiones financieras, crisis familiares. Es en ese instante cuando la fe da un giro. La oración nos recuerda que el mismo Dios que protegió a Daniel es el mismo que actúa hoy. Él siempre decía: no se trata de ausencia de peligro, sino de la presencia de Dios en el peligro. Y cuando alguien entiende esto, comienza a percibir que hasta los escenarios más hostiles pueden convertirse en oportunidades para ver milagros suceder delante de sus propios ojos. Otro relato que compartía con entusiasmo era el de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno ardiente. La hornaza fue calentada 7 veces más, y aún así salieron ilesos, sin siquiera olor a humo. Esa narrativa no es solo sobre fuego físico, sino también sobre los incendios emocionales y espirituales que muchos enfrentan diariamente. ¿Cuántas personas hoy caminan en medio del fuego de la ansiedad, de las deudas, de las traiciones o de diagnósticos médicos difíciles? El mensaje es claro. La protección divina no elimina la llama, pero garantiza que no consuma. Él solía usar una analogía simple. Así como la ropa de los bomberos resiste a temperaturas altísimas, la fe cubre y protege el corazón en medio del calor de la prueba. Y esa imagen práctica ayudaba a cada persona a imaginar que, aún dentro del fuego más intenso, no estaba sola. Y es precisamente esa certeza la que transforma el miedo en valentía, la desesperación en esperanza viva. Él también recordaba con cariño la historia de David frente a Saúl. Aunque fue perseguido, emboscado y traicionado, David era constantemente librado por la mano de Dios. Esa protección sobrenatural mostraba que no es necesario estar en el trono para experimentar el cuidado divino. Basta con estar en el centro de la voluntad de Dios. Y lo curioso es que David no dejó de sentir miedo, pero aprendió a confiar en medio de él. ¿Cuántas veces alguien ha tenido que huir de situaciones injustas en las que parecía no haber salida? Ese pasaje nos enseña que cuando todo conspira en contra, el cielo conspira a favor. Él usaba un ejemplo personal. Un día, al verse presionado por decisiones que podían destruirlo, recordó a David y simplemente oró pidiendo protección. El resultado fue inesperado. Puertas que parecían cerradas se abrieron. Y es en ese tipo de vivencia que el espectador percibe que los relatos bíblicos no son lejanos, sino espejos de la vida actual, preparando camino para una comprensión aún más profunda de la fortaleza espiritual. Él siempre decía que la debilidad no es señal de fracaso, sino una invitación para experimentar la verdadera fortaleza que viene de Dios. El profeta Isaías declaró que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y esa promesa sigue viva hoy. Piensa en alguien agotado, como una batería de celular a punto de apagarse. Por más caro que sea el aparato, si no se recarga, se vuelve inútil. Así es el corazón humano. La oración de la mañana funciona como ese cargador invisible, capaz de renovar la energía emocional, física y espiritual para enfrentar el día. Él compartía que, en días de agotamiento, cuando todo parecía derrumbarse, bastaban unos minutos de oración sincera para levantarse diferente. Era como si un peso
saliera de sus hombros, dejando espacio para una fuerza que no venía de él mismo. Y es precisamente en ese momento cuando la fe se hace práctica, mostrando que la debilidad puede ser la puerta hacia la valentía. Él recordaba una mañana en que despertó con el cuerpo cansado y la mente cargada de preocupaciones. Tenía compromisos importantes y ninguna disposición para enfrentarlos. Pero, en lugar de entregarse a la apatía, decidió buscar a Dios en oración. No fue una oración larga, sino honesta, casi un desahogo. Curiosamente, al terminar, la sensación era como si hubiera tomado una ducha por dentro, claridad en los pensamientos, ligereza en el corazón y una disposición renovada. Esa experiencia personal servía para mostrar que la fortaleza espiritual no es algo teórico, sino real, que cualquiera puede experimentar. Y él explicaba que no se trata de rezar mecánicamente, sino de abrirse de verdad, como quien conversa con un amigo íntimo. Ese tipo de entrega genera una energía que ninguna bebida energética ni técnica de respiración puede proporcionar. Y es ahí cuando la persona percibe que Dios no sustituye el esfuerzo humano, sino que multiplica las fuerzas más allá de lo natural. Para ilustrarlo de manera simple, él usaba la imagen de un águila que al envejecer debe pasar por un proceso doloroso para renovar sus alas y pico. Solo después de ese período de dolor, vuelve a volar más alto que antes. Así es la vida espiritual. Cuando alguien se siente débil, es justamente el momento en que Dios está preparando un renuevo. La fortaleza espiritual no significa ausencia de problemas, sino resistencia para seguir firme, incluso en medio de las tormentas. Él orientaba que, en días de debilidad, una práctica poderosa es escoger un versículo bíblico y repetirlo en voz alta, como un mantra de fe. Puede ser Isaías 40:31, Filipenses 4:13 o Salmo 27:1. Ese ejercicio no solo fortalece la mente, sino que también crea una atmósfera de esperanza. Y era en ese punto que él abría espacio para el siguiente tema: cómo la confianza en Dios aleja el miedo y trae seguridad para seguir adelante. Él solía repetir que el miedo no es solo un sentimiento, sino una prisión invisible que paraliza sueños y decisiones. Cuando alguien entra en un túnel oscuro, la sensación natural es de inseguridad, pero basta con ver una pequeña luz al final para que la confianza renazca. Así es la fe, la luz que guía en medio de la oscuridad. La palabra de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es un lema motivacional, es un ancla para quien enfrenta la vida real. Imagina a un estudiante a punto de presentar un trabajo, a un profesional enfrentando una entrevista o a una madre preocupada por el futuro de sus hijos. Todos ellos sienten temor. Pero la confianza en Cristo cambia la perspectiva. Él decía que confiar no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él, con la certeza de que no se camina solo. Es en ese paso valiente donde los milagros comienzan a suceder. Él recordaba una situación personal en que fue desafiado a tomar una decisión de alto riesgo. El miedo casi lo hizo retroceder, pero decidió confiar en Dios y avanzar. Luego se dio cuenta de que, si se hubiera dejado dominar por el temor, habría perdido una oportunidad transformadora. Ese ejemplo mostraba que el miedo puede gritar fuerte, pero no necesita ser el capitán del barco. Quien confía en Dios toma el timón y sigue adelante, incluso cuando las olas parecen amenazar con volcar la embarcación. Es como andar en bicicleta. La inseguridad inicial desaparece cuando se da la primera pedalada con confianza. Esa metáfora simple ayudaba a las personas a entender que, si esperan tener valor para actuar, quizás nunca actúen. Pero cuando dan el primer paso confiando en Cristo, la valentía aparece en el camino.
Esa confianza no elimina los desafíos, pero asegura que cada batalla sea enfrentada con firmeza y serenidad. Para hacer la enseñanza más práctica, él enseñaba a transformar las declaraciones de fe en un hábito diario. Sugería que, al salir de casa, la persona repitiera: «Hoy camino protegido porque no estoy solo». Esa frase simple, pero poderosa, funcionaba como un recordatorio de que Dios camina al lado, disipando temores. También animaba a escribir versículos en post-its y colocarlos por la casa, en el espejo del baño, en la puerta de la nevera, en el tablero del coche. Pequeños detalles que crean una atmósfera de confianza constante. Y lo interesante es que, al practicarlo, la mente comienza a rechazar automáticamente pensamientos de miedo. Él decía: así como un ambiente con música suave cambia nuestro estado de ánimo, la palabra de Dios, repetida y vivida, cambia nuestro interior. Y cuando el corazón aprende a vivir en esa confianza, hasta los escenarios más amenazadores se vuelven soportables. Es precisamente en ese punto donde surge un nuevo entendimiento, el espíritu de poder y amor que vence cualquier parálisis. Él solía decir que muchas personas confunden espiritualidad con fragilidad, como si la fe fuera sinónimo de pasividad, pero la palabra en 2 Timoteo 1:7 es clara. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que la fe genuina despierta valentía para enfrentar desafíos, amor para tratar con las personas y equilibrio para tomar decisiones sabias. Es como llevar un kit completo de herramientas en el corazón: fuerza, ternura y claridad. Imagina a alguien a punto de enfrentar una reunión difícil, una conversación delicada o incluso un conflicto familiar. Sin esa conciencia, el miedo domina y la situación se complica. Pero cuando la persona entiende que dentro de sí tiene un espíritu de poder y amor, la postura cambia. Habla con firmeza, pero también con compasión. Él enseñaba que esa combinación era la clave para vencer sin destruir, corregir sin herir y avanzar sin perder la paz. Él recordaba una experiencia en la que necesitó tomar una decisión arriesgada. El miedo decía: no vayas, pero la fe susurraba: avanza. Y fue justamente en ese instante cuando percibió cómo actuaba el espíritu de poder y amor. No se trataba solo de una valentía bruta, sino de una osadía equilibrada, movida por el amor. Muchas veces, el valor sin amor se transforma en arrogancia, y el amor sin valor se convierte en omisión. El equilibrio está en la unión de los dos. Lo explicaba con una analogía simple. Piensa en un médico que necesita dar un diagnóstico difícil. Si habla solo con firmeza, puede herir. Si habla solo con compasión, puede dejar de preparar al paciente. Pero cuando mezcla claridad y empatía, transmite vida. Así debe ser la actitud de quien busca vivir guiado por el Espíritu, firme en sus convicciones, pero sensible al corazón del otro. Y eso es posible porque Dios derrama esa fortaleza equilibrada dentro de nosotros. Para que la enseñanza no quedara solo en la teoría, Él proponía prácticas simples. Una de ellas era, antes de salir de casa, poner la mano en el pecho y declarar en voz alta: hoy camino en poder, amor y dominio propio. Ese ejercicio activaba no solo la fe, sino también la mente, recordando que el miedo no tiene la última palabra. Otra práctica era listar 3 situaciones en las que uno se sintiera inseguro y, en cada una de ellas, imaginar cómo reaccionaría con valentía, compasión y equilibrio. Ese tipo de entrenamiento mental ayudaba a transformar la teoría en acción. Él decía: así como un atleta entrena músculos todos los días, nosotros también necesitamos entrenar el espíritu. La diferencia es que, en lugar de pesas,
Usamos declaraciones de fe y actitudes conscientes, y cuando la persona descubre que puede vivir así, entiende que no necesita huir más de las luchas. Al contrario, encuentra fuerzas para buscar algo aún más profundo: la intimidad con el rostro de Dios. Él decía que buscar el rostro de Dios no es un deber religioso, sino un privilegio de hijos. El Salmo 27:8 trae esa orden amorosa: buscaré tu rostro, Jehová. No se trata de pedir solo bendiciones o protección, sino de desear intimidad, como un niño que levanta el rostro buscando los ojos de su padre. Esa imagen es poderosa porque muestra que, más que escuchar palabras, el corazón humano necesita conexión. Él enseñaba que la oración de la mañana es el momento perfecto para esa búsqueda. Antes del ruido de la rutina, antes de los mensajes en el celular, antes de que la mente se llene de preocupaciones. Es como saborear un café caliente en el silencio del amanecer, cuando todo aún está tranquilo. Allí, en el primer encuentro del día, el corazón se alinea con el cielo. Y cuando alguien aprende a buscar a Dios de esa manera, percibe que la vida se vuelve más ligera, porque ya comienza con la certeza de estar acompañado. Él recordaba que Proverbios 8:17 dice: «Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan». Esa promesa era el motor de su disciplina matinal. Solía contar que, en días de cansancio, tenía ganas de dormir más, pero recordaba que unos pocos minutos con Dios rendían mucho más que una hora extra en la cama. Y curiosamente, las mejores ideas, decisiones y respuestas surgían justamente en esos momentos de búsqueda. Lo comparaba con quienes practican ejercicio físico por la mañana. Aunque al inicio estén cansados, al terminar se sienten llenos de energía para el día. Así es la búsqueda del rostro de Dios, una inversión que multiplica la fuerza interior. También animaba a crear pequeños rituales para ese encuentro: escoger un versículo, poner una música suave o simplemente agradecer en silencio. Esos detalles hacen que la experiencia sea viva y práctica, y, con el tiempo, la persona comienza a percibir que no busca solo respuestas, sino presencia, y eso cambia completamente la forma de vivir. Para hacerlo más claro, él usaba una analogía simple: quien está enamorado no se contenta solo con regalos, sino que desea mirar a los ojos de la persona amada. De la misma forma, buscar a Dios no es estar satisfecho solo con milagros, sino querer ver su rostro, sentir su aprobación y experimentar su compañía. Él contaba que, cuando comenzó a vivir esa práctica, notó un cambio profundo. La oración dejó de ser una lista de peticiones y se transformó en un diálogo. A veces no decía nada, solo permanecía en silencio, como quien disfruta estar cerca de alguien especial. Ese nivel de intimidad trae una seguridad que ningún dinero puede comprar. Y lo más interesante es que esa búsqueda no se limita al amanecer, se desborda hacia cada decisión, cada palabra y cada relación. Y era en ese punto cuando habría espacio para el siguiente tema, mostrando cómo los testimonios de vida confirman que esa presencia de Dios es real y transformadora. Él siempre creía que los testimonios son como faros en noches oscuras, muestran que el camino es posible, incluso cuando todo alrededor parece incierto. Contaba la historia de una mujer que, después de perder su trabajo, comenzó a orar todas las mañanas entregando su vida a Dios. En pocas semanas recibió una oportunidad aún mejor que la anterior, en un lugar donde se sentía valorada. Ese relato no era solo un milagro financiero, sino también emocional, porque le devolvió la confianza que había perdido. Él reforzaba que los testimonios no son historias aisladas de personas especiales, sino pruebas de que Dios sigue activo en la vida de todos.
Y cuando alguien escucha un testimonio así, se despierta dentro de sí la esperanza de que también puede experimentar algo parecido. Él decía, si Dios lo hizo en la vida de ella, también puede hacerlo en la tuya. Y esa frase simple era suficiente para reavivar la llama en muchos corazones cansados. Él también compartía experiencias personales. Recordaba un periodo en el que enfrentó problemas de salud y se sentía sin fuerzas incluso para orar. Aún así, decidió mantener un hábito sencillo. Todos los días, antes de levantarse de la cama, agradecía por la vida. Ese gesto pequeño se transformó en combustible espiritual. Poco a poco, comenzó a percibir mejorías físicas, pero sobre todo, un fortalecimiento interior que le hacía enfrentar el tratamiento con más valentía. Usaba ese ejemplo para mostrar que el testimonio no se trata solo de resultados inmediatos, sino de cómo Dios moldea el corazón durante el proceso. Esa sinceridad tocaba a las personas, porque mostraba que incluso alguien de fe enfrenta luchas, pero aprende a ver a Dios en cada detalle. Y al escuchar eso, muchos se identificaban, percibiendo que no estaban solos en sus dolores. Al fin y al cabo, cada cicatriz puede convertirse en un mensaje vivo de que es posible vencer. Y eso crea puentes profundos entre quien habla y quien escucha. Él decía que las aplicaciones prácticas eran tan importantes como los testimonios. Por eso, incentivaba a cada persona a crear su propio diario de gratitud y milagros. Sugería que, al final de cada día, escribieran al menos una situación en la que sintieron la mano de Dios, aunque fuera algo pequeño, como haber llegado a casa con seguridad o recibir una palabra amiga en el momento justo. Ese hábito sencillo transformaba la perspectiva, porque entrenaba los ojos para reconocer la acción divina en lo cotidiano. Recordaba que, cuando uno mira hacia atrás y ve cuántas veces Dios ya intervino, se hace más fácil confiar en el futuro. Y resaltaba, no desprecies las señales pequeñas, porque son recordatorios de que nunca estuviste solo. Esa práctica acercaba a las personas a la fe de manera concreta, sin misticismo exagerado. Y era precisamente en ese punto donde preparaba el corazón para el siguiente paso: aprender a declarar proféticamente verdades que moldean el día desde el amanecer. Él decía que las palabras tienen un peso mucho mayor de lo que imaginamos. Una simple declaración puede cambiar la manera en que el corazón enfrenta el día. Por eso, incentivaba a todos a comenzar la mañana no con quejas o preocupaciones, sino con afirmaciones de fe. Cuando alguien repite, Jehová es mi luz, no está solo citando un versículo, está proclamando sobre su propia vida que no andará en tinieblas. Es como quien enciende una lámpara en un cuarto oscuro. De repente, todo se vuelve más claro. Explicaba que la boca es como un volante que dirige el carro de la vida. Si las palabras se llenan de miedo, el camino se hace pesado, pero si desbordan confianza, hasta los obstáculos parecen menores. Era impresionante percibir cómo, al repetir frases de poder, el semblante de las personas cambiaba, ganando brillo en los ojos. Ese ejercicio sencillo creaba una atmósfera espiritual que transformaba el ambiente, incluso antes de salir de casa. Él recordaba que incluso situaciones prácticas podían ser impactadas por declaraciones proféticas. Contaba de un amigo que, todos los días antes de trabajar, decía en voz alta, «Hoy camino protegido por Dios». Al inicio parecía solo un hábito curioso, pero con el tiempo percibió que esa frase fortalecía su mente y lo ayudaba a enfrentar el tránsito caótico, las presiones en la oficina e incluso conflictos inesperados. Era como llevar un escudo invisible que le recordaba constantemente la presencia divina. Recomendaba que cada persona creara sus propias frases basadas en la Biblia y las repitiera diariamente. Sugería frases como «Nada me separará de su amor» o
Mi casa está cubierta por la bendición de Dios. Esas palabras se volvían semillas que, al ser lanzadas en el corazón, germinaban en actitudes de fe y esperanza. Y poco a poco, la vida empezaba a alinearse con aquello que la boca profesaba, confirmando que la fe viene por el oír, incluso por oírse a uno mismo. Él destacaba que ese hábito no debía vivirse solo, sino en comunidad. Cuando familias enteras repetían juntas declaraciones de fe, creaban un ambiente colectivo de esperanza y protección. Era como formar un coro espiritual que resonaba dentro de las paredes de la casa y también en el corazón de cada miembro. Incentivaba a los padres a enseñar a sus hijos a decir frases de poder antes de ir a la escuela, porque eso los fortalecía contra miedos, inseguridades e influencias negativas. Contaba que, una vez, visitó a una familia que comenzaba el día declarando en voz alta: «Hoy vivimos bajo la protección del Altísimo». El impacto era visible. Había alegría, confianza y unión entre ellos, y esa práctica sencilla se convertía en un testimonio silencioso para vecinos y amigos. Finalizaba recordando que cada mañana es una oportunidad de escribir un nuevo capítulo con las propias palabras. Y, después de esas declaraciones, el corazón ya estaba preparado para cerrar la oración con gratitud y entrega total. Y ahora que has llegado hasta aquí, la gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a escuchar este mensaje y seguir la vida de la misma manera? ¿O vas a decidir transformar cada mañana en un encuentro real con Dios? Porque la verdad es que el mundo allá afuera no va a esperar a que estés preparado, pero tú puedes elegir salir de casa cada día vestido con la armadura de la oración. Detente un instante y piensa: ¿cómo sería tu rutina si, en lugar de ansiedad, comenzaras cada mañana con confianza? ¿Cómo cambiarían tus relaciones si, en vez de miedo, llevaras paz? ¿Cómo serían tus decisiones si, antes de actuar, buscaras el rostro de Dios? Esas respuestas no están distantes. Comienzan con una elección simple, aquí y ahora. Por eso, si esta palabra habló a tu corazón, deja tu comentario, comparte con alguien que necesita escucharla y, sobre todo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así seguirás recibiendo oraciones, reflexiones y herramientas que fortalecerán tu fe todos los días.